Vamos a realizar el ejercicio 3119 de los recomendados del libro Sears, 10ª edición. Dice, considere el pulso de corriente IT que se muestra en la figura 3119A. La corriente comienza desde 0 y se convierte después en 10 amperios, entre T igual 0 y T igual a 200 microsegundos. Y a continuación vuelve a ser igual a 0. Este pulso es aplicado a la entrada del circuito parcial mostrado en la figura 3119P. Determine la corriente en el inductor como una función del tiempo. Entonces, primero vamos a ver, el enunciado lo dice, pero es importante que también lo visualicen en la gráfica que viene acá. Dice que la corriente de menos infinito a 0 o valores menores a 0, la corriente es 0. Cuando los valores están entre 0 y 200 microsegundos, el valor de la corriente es 10 amperios, como dice acá. Y para valores mayores a 200 microsegundos, la corriente vuelve a ser 0. Entonces, vamos a analizar primero para cuando T que es el primer caso. Entonces, en este caso, sabemos que la corriente del inductor ¿ok? La corriente del inductor en este caso es 0, ¿ok? Ahora, cuando el pulso de corriente empieza, el inductor actúa para oponerse al cambio de corriente en él. Entonces, al inicio, la corriente en el inductor es 0, ¿verdad? Porque todavía no está pasando ninguna corriente. Ya cuando empieza a pasar la corriente es cuando se forma el potencial, que lo que hace es oponerse al cambio de corriente. Ahora, vamos a ver que para T, cuando está entre 0 y 200 microsegundos, vamos a ir a sacar la corriente del inductor. Entonces, vamos a acordarnos de algo que vimos en la parte de circuitos que se estudió en Física 2. Entonces, nos vamos a acordar de la regla de nodos de Kirchhoff. Entonces, ¿qué decía la regla de nodos de Kirchhoff? Que la suma de las corrientes que entran en cualquier unión debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de esa. Entonces, en nuestro caso, si ustedes ven acá en la parte B, tendríamos una corriente IL, o sea, que es la corriente que va a pasar por el inductor, y una corriente IR, que es la corriente que va a pasar por el resistor. Entonces, ¿cómo expresamos eso? Vamos a expresarlo como que la corriente va a ser igual a IR más IL por la ley de los nodos de Kirchhoff. Ahora, después de aplicar esta, vamos a aplicar la regla de la malla, también de Kirchhoff. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Utilizando esa regla, nos va a quedar que se va a comportar de esta forma. Y va a ser igual a 0 porque no hay ninguna FEM. Okay. Se preguntarán por qué es que hay un más antes del factor de la inductancia. Bueno, es un más porque la corriente disminuye con el tiempo y la FEM autoinducida aparece en una dirección tal que se opone a la disminución. Entonces, por eso es positiva. Ahora, lo que nosotros queremos calcular es la corriente en el inductor, ¿verdad?
Entonces, lo que vamos a hacer es que de esta ecuación de las corrientes, vamos a despejar la corriente R en términos de I y la I del inductor, para después poder despejar la del inductor y que nos dé la solución de lo que nos están pidiendo en el problema. Entonces, si yo sustituyo esto en 1, que le voy a poner 1, mi fórmula se convierte de la siguiente forma. Es importante destacar que esa corriente I, la que no tiene subíndice, es la corriente inicial que tiene el circuito, que de hecho ahí nos dice que es de 10 amperes, pero la vamos a sustituir al final. Entonces, ahora lo que vamos a proceder es a integrar esta ecuación diferencial. Entonces, primero vamos a despejar nuestros diferenciales. ¿Ok? Ahora, voy a pasar los términos constantes acá a este lado. Y al otro lado voy a dejar de esta. ¿Ok? Ahora, yo el tiempo lo voy a integrar de 0 a t. ¿Ok? Porque empiezo en un tiempo 0. Ahora, nuestra corriente la voy a integrar de 0 a la corriente del inductor, que es lo que quiero averiguar. Entonces, haciendo estas integrales, esta de la izquierda me va a quedar de la forma y esta de la derecha, si ven, esto es una integral de la forma de x entre x y esto es igual a logaritmo de x. ¿Ok? Entonces voy a usar eso. Si hacen una sustitución en esta integral, les va a quedar el resultado como menos logaritmo de I menos I del inductor, o sea, las corrientes, y esto evaluado en la corriente del inductor y 0. ¿Okay? Voy a sacar el menos. Entonces, nos va a quedar, si evaluamos, logaritmo natural de I. Yo sé que tiende a confundir, pero recuerden que lo que están, o sea, esta es mi variable, entonces tengo que reemplazar estos límites en esta variable, en la IL. Menos logaritmo de I. Entonces, si yo despejo, me va a quedar de esta forma. Recuerden que la resta de logaritmos nos convierte la expresión a esto. ¿Okay? Ahora, voy a sacar exponencial a ambos lados, entonces nos da que es, voy a pasar este menos al otro lado para que me quede mejor la expresión. Ahora paso este i a multiplicar. Entonces despejo el IL, me queda en forma positiva. Entonces esto es igual a I menos I e menos RTL. Ahora, esto se me convierte
Ujú. Y ahora vamos a sustituir los valores que nos da el ejercicio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprobar que esta expresión está bien, puedo evaluar en t igual a 0. Y van a ver que si ustedes evalúan en t igual a 0, la expresión de la corriente del inductor nos va a dar 0. Entonces implica que nuestro razonamiento está bien, está como lo habíamos planteado anteriormente. Ahora, voy a sustituir el enunciado me dice que la corriente es igual a 10.0 amperios. Y nosotros conocemos que la expresión tau es igual a L entre R. Esto es igual a y esto nos da el resultado como 1 por 10 a la menos 4 segundos. Entonces, si ustedes ven acá en la exponencial, tenemos la expresión 1 entre tau. Entonces lo sustituimos. Voy a ponerle que es 2. Y nos va a quedar la expresión que la corriente del inductor va a ser igual a 10.0 amperios por 1 menos E a la 1 por 10 a la 4. Esto tiene unidades de 1 entre segundo, ¿verdad? Porque ustedes vieron que el tau es por segundo. Entonces el 1 entre tau es 1 entre segundo. Y por la variable tiempo, ¿verdad? Entonces podemos llegar a una expresión de tau de esa forma. Ahora, esta es la expresión para cuando el tiempo está entre 0 y 200 microsegundos. Vamos a evaluar la corriente del inductor cuando es el tiempo. Voy a hacer aquí, cuando el tiempo es mayor o igual a 200 micrómetros. Ok, entonces primero para poder saber cuál es la corriente inicial, digamos, o la corriente con la que empieza a pasar este trayecto, como aquí en la imagen, en este trayecto de 200 en adelante, nosotros tenemos que averiguar cuál es esa corriente. ¿Cómo averiguamos esa corriente? Con la fórmula que calculamos anteriormente. Esta nos va a dar la corriente que lleva nuestro circuito empezando ese tiempo. Entonces, si yo tomo T igual a 200 micrómetros, bueno, pasando esto a unidades del SI, tenemos el siguiente valor. Y esto es igual a 200 por 10 a la menos 6 segundos. ¿Verdad? Cancelo microsegundos con microsegundos. Ahora, sustituyo en la ecuación esta que nos dio anteriormente. Le voy a poner a esa corriente inicial, pero es la corriente inicial con la que empieza a pasar en ese tiempo. ¿Okay? Entonces, esto es igual a 10.0 amperios por 1 menos E a la menos 1 por 10 a la 4 por el tiempo, que es 200 por 10 a la menos 6 segundos. Entonces este segundo se me va con este segundo. Y esto es igual a como si tuvieran
10.0 amperios. Aquí es 1 menos. Si hacen esta multiplicación, van a ver que les da 2. Sería menos 2.00. Y ese es igual a 8.56 amperios. Ahora, en esta parte, ¿verdad? Después de esto, la corriente decae, ¿verdad? Porque lleva un valor y pasa a 0. Entonces, aplicando la misma lógica anteriormente y usando la regla de Kirchhoff para una malla, voy a poner aquí regla de Kirchhoff para una malla. Nos da, ya lo habíamos visto anteriormente, en nuestro caso, vemos que si utilizamos la regla de nodos, ¿verdad? Para este segundo caso, acá vemos que I es igual a 0, ¿verdad? La corriente como total. Entonces, esto va a ser igual que IR más IL va a ser igual a 0. ¿Qué implica esto? Que nuestra corriente del resistor va a ser igual a menos la corriente del inductor. Entonces, nuestra fórmula nos va a quedar de la forma IL, o sea, la corriente del inductor por R más L de IL entre DT. Eso es igual a 0. Ahora voy a despejar otra vez, como lo hicimos anteriormente, despejar para poder integrar. Entonces, si yo hago este despeje, me va a dar de esta forma. Ahora voy a pasar, perdón, un error. Entonces, para nuestro caso, en la siguiente integral, vamos a integrar desde 200 microsegundos hasta t, hasta un tiempo t cualquiera. Vamos a integrar de esa forma. Para el lado derecho, vamos a integrar el valor, desde el valor de corriente, cuando el tiempo es 2 microsegundos, que habíamos dicho que es I0, que ya teníamos un valor que decíamos que era 8.65 amperios, pero para no manejar tantos números voy a ponerlo como I0. Y después vamos a integrar hasta un valor de una corriente del inductor, que es lo que queremos averiguar. Entonces, de IL entre IL. Ahora, haciendo la integral, nos va a quedar de la forma menos R entre L de menos 200 microsegundos. Y esto es igual a logaritmo de IL menos el logaritmo de I0. ¿Okay? Hacemos lo mismo que hablamos anteriormente. Vamos a coger el logaritmo y lo vamos a hacer una fracción. Ahora sacamos exponencial a ambos lados y nos queda que IL entre I0 es igual a E a la menos R de menos 200 microsegundos entre el inductor. Ahora,
ya que tenemos ese valor, vamos a despejar el IL. Entonces tenemos que IL va a ser igual a I0 Los microsegundos son las unidades del 200. Ahora, vamos a llegar a una expresión que nada más nos dependa del tiempo. Entonces, vamos a utilizar que para t igual 200 microsegundos, que recuerdan que ya lo habíamos hecho, nos da que la corriente que le pusimos I0 para diferenciarla es igual a 8.65 amperios, ¿verdad? Y recordamos del paso anterior que era tau es igual a L entre R y esto es igual a 1 por 10 a la menos 4 segundos. Entonces sustituyo en la fórmula y me queda de la forma el I0 lo voy a mantener, o sea, hasta ya cuando voy a hacer el cálculo numérico lo voy a quitar. Recuerden que es que en la fórmula es R entre L, entonces sería 1 entre tau, lo que estamos sustituyendo aquí. Entonces es 1 por 10 a la 4. Y vamos a multiplicar T. Y recuerden que microsegundos pasa a segundos, entonces habíamos visto que esos segundos es las unidades de ese 200. Ahora, vemos que nos da de la forma nos da esto, ¿verdad? Separando la suma de los exponentes y si ven este menos con este menos se hace un más, entonces por eso es más 2, esa multiplicación. Y ahora lo que hacemos es que agrupamos lo que es numérico, que sería este caso, y lo que es una función. Entonces, si multiplico esto, ya habíamos calculado que esto es así. Y lo de la par lo tenemos como E. Voy a ponerlo como 10.000, creo que es un poco más fácil de visualizar, ¿verdad? 1 por 10 a la 4 es igual a 10.000. Y esto es igual a, haciendo esta multiplicación del 8.65 amperios por el E a la 2, nos da 63.92 amperios por la función de t. Y este resultado es para tiempos mayores o iguales a 200 microsegundos. Y esa es la solución de este ejercicio en particular.